Señor presidente, muchas gracias. Buenos días a los colegas igualmente. Se trata de un proyecto de ley, señor presidente, como usted bien lo ha explicado, que se ha exonerado el trámite en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, presentado por la congresista Luz Filomena Salgado Rubianes, y que propone a la representación nacional proteger a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y que además propone que se prolongue el periodo de descanso en el caso de la madre gestante. Entonces, hay dos propuestas, señor presidente, para proteger a la mujer en el trabajo. Aún en el Perú, las mujeres están en desventaja frente al varón en el trabajo. Las mujeres ganan 60% de lo que gana el varón y esa desigualdad aún no se ha eliminado. Y por lo tanto, se requiere seguir protegiendo a la mujer, por lo menos, señor presidente, en las condiciones de trabajo. Y en este caso, las condiciones de trabajo de una mujer gestante, de una mujer embarazada que ha tenido su hijo y que por lo tanto requiere de un trato especial en las condiciones de trabajo. La propuesta, consecuentemente, es, señor, que se incluya, que se modifique una inclusión en el artículo 29 del decreto legislativo 728. Los colegas conocen y la población conoce, los trabajadores conocen, señor presidente, que el decreto legislativo 728 es el régimen privado laboral en el Perú, es decir, que regula la actividad de los trabajadores en las empresas, no en el Estado. Y que obviamente algunas veces los empleadores despiden a los trabajadores, despiden indebidamente. Y uno de esos casos mediante los cuales se despide indebidamente al trabajador, fundamentalmente a la trabajadora, presidente, más específicamente a la trabajadora, es cuando saben que la mujer está embarazada. Les causa, como ellos hablan, algunos empleadores que no tienen sentido social, señor, y no se comprometen con el desarrollo social de un país, dicen, está embarazada y nos va a costar más gasto laboral, vamos a tener más costos laborales y despiden a las trabajadoras. Esto está prohibido en la ley, ese es un despido absolutamente nulo, el despido de una trabajadora cuando está embarazada. La propuesta de la congresista Salgado es que además se pueda declarar nulo el despido de una trabajadora cuando nace su hijo. Nace su hijo o además cuando hay consecuencias obviamente de lactancia. Cuando se produce el despido por estas razones, embarazo, nacimiento o lactancia, ese despido es nulo. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, porque hay despidos también, cuando se hacen a los dirigentes sindicales, se les despide, el despido es nulo. Con mayor razón, si a una mujer se le despide por razones de embarazo, nacimiento o lactancia, el despido tiene que ser nulo, señor, porque hay que proteger a la mujer. Protegiendo a la mujer, se protege a los hijos. Protegiendo a la mujer, se protege a la familia. Y más aún, señor presidente, a una mujer trabajadora. De tal manera que debe incluirse en este artículo 29 que el despido es nulo si es que la trabajadora ha sido despedida por razón de embarazo, nacimiento o lactancia. Y la segunda propuesta, señor presidente, que también está establecido en este dictamen, es que el goce de descanso pre- y postnatal sean de 49 días. 49 días para descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. Ya se está dando este descanso por este espacio de días en varios países. En varios países, señor. Porque, repito, a la familia se le tiene que proteger. Al niño nacido, señor, o no nacido, se le tiene que proteger. Se le tiene que cuidar, no se le tiene que someter a la mujer a que siga trabajando. En algunos lugares hemos visto mujeres embarazadas, empresas privadas, señor, de prestigio, entre comillas, vemos ahí embarazadas que están atendiendo al público cargando hasta cajas. Y eso no se puede permitir.
que descansen, señor, 49 días antes y 49 días después para que puedan atender a sus hijos. Estas son las dos propuestas que me permito presentar a la representación nacional y que se pueda aprobar, señor, porque se trata de la protección de la mujer trabajadora, un asunto que creo que es importantísimo en el país, porque hay que seguir protegiendo a la mujer, no solamente en el trabajo, sino también en la sociedad. Pido a la representación nacional que nos acompañen con su voto aprobatorio, porque se trata de disposiciones altamente favorables para el ámbito laboral, señor presidente, y para que las condiciones de la mujer sean favorables también en el Perú y sobre todo en sus centros de trabajo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. Presidente, muchas gracias por los aportes de los señores parlamentarios. Decir lo siguiente, señor presidente, este dictamen es consecuencia de un tratado internacional, del convenio 183 de la OIT, que se refiere a estos puntos. Estamos incorporando dentro de la legislación nacional algunas precisiones importantes a efecto de proteger a la mujer trabajadora. Es consecuencia, repito, de un tratado internacional que contempla la protección de la mujer trabajadora que está embarazada o que está dando de lactar a su hijo o que simplemente está criando a su hijo. No puede ser despedida por estas razones. Y consecuentemente, si se ha ratificado el convenio 183, rige como ley en el Perú y todas las disposiciones contenidas en el convenio 183 se aplican a las trabajadoras en general. Lo que estamos tratando es de reproducir algunas disposiciones de este convenio en esta ley, que se refiere al decreto legislativo 728. ¿Y por qué estamos haciendo las precisiones en el decreto legislativo 728, señor? Porque lo normalmente que se produce en una trabajadora del sector privado es que la despidan y solamente tenga derecho a una indemnización. Esa es la norma general. El despido de manera general en el régimen 728 da lugar solamente a una indemnización. Pero en algunos casos se tiene que hacer una excepción. No se paga indemnizaciones, se tiene que reponer al trabajador en su cargo. En este caso, se está diciendo no se va a pagar indemnización si a una mujer embarazada se le despide o a una mujer que está criando a su niño o que está dando el lactar. En ese caso, si se le despide, se le tiene que reponer. El despido es nulo. Entonces, eso es lo que se está diciendo en este dictamen. Y además está diciendo que el descanso pre y postnatal sea 49 días antes, el prenatal y el postnatal 49 días después. Es decir, es para un régimen especial del que estamos legislando, señor presidente. Continúe, congresista Lescano. Señor presidente, en el decreto legislativo 728 para los trabajadores del sector privado, en el despido, la consecuencia natural, en estos momentos, la consecuencia general solamente es la indemnización. En el sector privado se paga una indemnización. Nosotros estamos diciendo, señor, en este sistema laboral privado, que si a una mujer trabajadora, gestante, o que está dando el lactar, o que está criando su niño, se le despide, no la van a indemnizar, se le va a reponer. Porque ese despido es absolutamente nulo. Sería una burla, señor, mantener la norma general ante un despido de una trabajadora gestante, se le pague solamente una indemnización. No, a esa trabajadora se le repone. En los demás casos, en el sector privado, laboral, se despide y se indemniza solamente. Pero estos casos son especiales y estamos diciendo, no señor, no le va a pagar solamente una indemnización, la va usted a reponer. En el sector público, señor, la trabajadora que es despedida por estar embarazada, tiene que ser repuesta. Ahí no
perdón pues, tiene que ser repuesta, sea CAS, sea 276, la norma ahí no permite el pago de indemnización, tiene que ser repuesta si una mujer trabajadora gestante es despedida. ¿Por qué razón? El decreto legislativo 276 establece ciertas faltas graves por las cuales solamente un trabajador puede ser despedido. Si no se prueba esas faltas graves y se prueba muy por el contrario que ha sido despedida una mujer trabajadora por haber estado embarazada o dar de lactar a su hijo, se le tiene que reponer. Ahí no hay pago de indemnización. Ahí simplemente el trabajador regresa a su puesto de trabajo. Por eso estamos haciendo la precisión en el 728, porque en el 728 sí hay necesidad de hacer esta precisión, señor presidente. Yo repito, si a una trabajadora de otro régimen laboral que está embarazada, esta trabajadora se le despide, se le tiene que reponer. Hay ya sentencias del Tribunal Constitucional y de Cortes Judiciales que así lo establecen. Por eso, señor presidente, nosotros pensamos que esta norma es necesaria en este régimen laboral privado, porque en los demás ya la norma, la interpretación de la norma hace que una trabajadora vulnerada en sus derechos que está gestando regrese a su puesto de trabajo. No se puede jugar, señor, con ese tipo de casos porque ya está previsto en la ley. Eso por un lado. Por otro lado, señor presidente, vamos a acumular los proyectos de ley 2116, que ha hecho mención el congresista Joaquín Ramírez, y el 4922, que ha hecho mención el congresista Díaz Dios. Lo vamos a acumular en este importante dictamen que creo que va a favorecer a las mujeres trabajadoras. Y finalmente, señor, creo que son interesantes las cosas que ha dicho Cecilia Taid. Creo que se requiere más bien un proyecto de ley individual para evitar también el despido de personas que tienen enfermedades terminales, que también los trabajadores son a veces despedidos, o el aborto terapéutico, que también podría ser una causal de despido, pero necesitamos alguna iniciativa, un proyecto de ley para poder procesarlo. Y lo dicho por Carla Schaefer, que son los partos múltiples, que ya está dictaminado en la Comisión de la Mujer, que sería bueno traerlo también, nosotros lo aprobamos. La Comisión de Trabajo tendría que verlo también. Son temas interesantes, pero que no podemos acumularlo, quizás se puede desnaturalizar, señor, o confundir las cosas que establece este convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. Con esto, señor presidente, creo que es una norma importante. Sé que hay algunas cosas que requieren algunas precisiones. Creo que se puede hacer con unos proyectos de ley, señor, que puedan mejorar las condiciones de las trabajadoras. Pedimos este primer paso, señor, para atender estas necesidades de las trabajadoras que están en condiciones de embarazadas o que ya han tenido su hijo o que están en proceso de lactancia. Por lo tanto, pido a la representación nacional que podamos votar a favor de este dictamen que trae la Comisión de Trabajo al Pleno del Congreso Nacional, señor. Muchas gracias. Pide la palabra el vicepresidente de la Comisión de Trabajo. Señor presidente, conforme aparece la votación, respaldada unánimemente por los colegas congresistas, pido que se exonere la segunda votación. Muchas gracias. Atendiendo a los solicitados, señor vicepresidente de la Comisión, vamos a votar con la misma asistencia la exoneración de segunda votación. 94 a favor, 0 en contra, una sola abstención. Por lo tanto, ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto del proyecto de ley 3002.